Bárbara, ¿cómo están? Buenos días. Veo algunos clientes por ahí. Jacqueline, veo a Jenny también. Javiera, ¿cómo están? Hola, ¿Me buen día, escuchan? todo bien, gracias. Qué Buenos bueno, días, bien, gracias. qué bueno. Bueno, eh, como dice Bárbara, nosotros discutimos cuáles iban a ser las charlas del mes y yo propuse la de cálculo de costos también porque efectivamente hay hartas brechas ahí en ese tema y como que me anduve repitiendo porque la verdad las cosas que cálculo de costos no es un tema tan sencillo y de hecho cuando yo estudié en la Universidad de Ingeniería Comercial, la verdad las cosas que eran por lo menos 4 ramos, o sea, 2 años completos de estudio para poder llegar a entender todo lo que conlleva el cálculo de costos. Entonces voy a tratar de resumir algunas cosas y muchas cosas dejé afuera. A propósito, para no enredar, para ser lo menos teórico posible y lo más práctico posible, ¿ya? Hay otro desafío también que tiene que ver con que cada negocio es distinto, cada nivel de crecimiento de las distintas empresas que probablemente ustedes tienen es distinto. Por lo tanto, un solo sistema de costos no aplica para todos. ¿Ya? Es muy al detalle, muy personalizado. Sí hay temas generales que vamos a ver, pero al fin y al cabo, para poder tener un buen control de costos, se va a tener que hacer una revisión mucho más profunda de cada negocio. Afortunadamente, todos los que son clientes del centro de negocio pueden, obviamente, trabajar eso con un asesor o asesora para poder determinar de una manera más correcta sus costos. ¿Ya? Y eso es súper importante. Eh, en algunos negocios es más fácil identificar los costos, en otros es más difícil. Tenemos obviamente sistemas de información que nos ayudan a identificar ciertos costos, como por ejemplo la contabilidad, que uno lleva de manera obligatoria cuando tiene un negocio, pero muchas veces esa información, si es que uno no lleva contabilidad completa, no es completa, no es suficiente. Y hay que generar otros tipos de sistemas de información, como por ejemplo los sistemas, los puntos de venta te pueden dar información muy buena de los precios que se cobraron de cierto producto, cuál fue el costo de adquisición, ¿no es cierto? Y otros temas. ¿Ya? Eh, por tanto, me gustaría que en esta charla, si ustedes tienen alguna duda o consulta, la hagan de inmediato para que esto no sea un monólogo. Y si quieren hablar de su caso, de su empresa, bienvenido sea. ¿Ya? Siéntase con la libertad. Y yo creo que esa es una mejor manera de aprovechar este tipo de charla. ¿Ya? Así que con esta gran preámbulo y excusa en el fondo, encubierta, vamos a comenzar. Bueno, lo primero es que para que se puedan programar respecto a qué temas vamos a tocar, bueno, lo primero va a ser una breve introducción de los costos y de los tipos de empresas. Lo segundo, vamos a ver una sola clasificación de costos, que es la costos, una súper clásica, que son los costos fijos y los costos variables. Vamos a hablar de una aplicación de esta clasificación de costos, que es el cálculo del punto de equilibrio. Vamos a hacer un ejercicio de cálculo de punto de equilibrio de una empresa. Tengo que elegir una sola empresa. Así que dice qué empresa más chilena que una empresa que hace empanadas de pino. Vamos a ver un ejercicio con una planilla de Excel. Después vamos a hacer algo un poquito más real, que es el punto de equilibrio multiproducto, hartos productos. En este caso no van a ser muchos, pero no va a ser suficiente para entender la lógica, porque no todas las empresas venden un solo producto, venden varios, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer empanadas de pino y queso. Y, y eso va a ser la charla. Pero en cada uno de estos puntos vamos a tocar temas que son trascendentales al entender los temas de los costos. Y ahí lo quisiera conversar con ustedes cuando se dé el momento. ¿Ya? Entonces, vamos a partir primero por los costos y los tipos de empresa. ¿No? Bueno,
son los costos? ¿Alguien me puede ayudar? Yo le voy a empezar a preguntar al tiro para rellenar. Así que, ¿quién me puede ayudar con la definición de qué son los costos? Yo no avanzo si no respondo por si acaso. Me quedo pegado. Los valores de los insumos, los valores de las materias primas, de lo que tú vas a necesitar para poder armar tu, no sé, pues en este caso tú hablaste de las empanadas, Ujú. Claro, todo claro, lo que tú tienes perfecto. O que sea, comprar. los costos primero se valorizan, ¿no es cierto? Hay un valor monetario, ¿ya? Y son todo aquello que me permite, ¿qué me permite los costos? ¿Qué uno está buscando en la economía? Crear valor, ¿no? El valor, Crear valor. correcto. Yo creo algo de valor, valor agregado, ¿no es cierto? El impuesto, el IVA, de hecho, es un impuesto al valor agregado. Antes de ser una empanada, ¿no es cierto? Antes, ¿qué es lo que eran? Todo eran insumos. Carne, alguien tuvo que eh, tener un sistema de producción de carne, la vaquita, alguien tuvo que cosechar el trigo, ¿no es cierto? Alguien tuvo que moler el trigo, alguien tuvo que transportar el trigo y llevarlo, ¿no es cierto?, a un supermercado, alguien tuvo que ir a comprarlo, llevarlo a su cocina, abrirlo, ¿no es cierto?, transformarlo hasta una empanada. Todo eso es valor agregado. Entonces, todos los costos, todo esfuerzo relacionado para crear ese valor, ¿no es cierto?, es un costo, ¿ya? ¿No es cierto? Y en esta definición de costos también entran cosas muy interesantes como lo que es los costos de oportunidad. ¿Alguien ha escuchado hablar de los costos de oportunidad? Sí, ¿Sí? ¿Javiera? ¿Qué es un costo de eh, oportunidad? sí, es como la alternativa que uno deja de lado para centrarse en algo. O sea, es como, Exacto, exacto. O sea, por ejemplo, ustedes en vez de haber tenido un negocio y haber invertido lo que han invertido, ustedes podrían haber tomado esa plata y haberla guardado en una cuenta de ahorro. Sí, ¿no es cierto? Y hay un costo de oportunidad. Ahora, se supone que la rentabilidad de sus negocios debería ser más que la rentabilidad que da una cuenta de ahorro, ¿no? ¿Sí o no? Porque si no, si mi negocio no me da tanto como la cuenta de ahorro, la inversión que yo hice, entonces mejor dejar la cuenta de ahorro. Ya, eso es un costo de oportunidad. Yo podría estar haciendo, también yo podría estar haciendo muchas cosas en mi negocio, pero cada una de ellas, por ejemplo, distintos servicios, distintos productos, pero cada una de ellas implica esfuerzos distintos. Entonces, tal vez yo estoy por tratar de mejorar mi negocio dando muchos servicios, muchas alternativas, y hay un costo de oportunidad de centrarme en algunas y tratar de ser el mejor en esas, ¿no? Entonces, hay costos de oportunidad. También hay costos que son los costos hundidos. ¿Han escuchado hablar de los costos hundidos? No, no Costo escuché. hundido es algo que ya se pagó, pero que existió. Por ejemplo, si yo hago empanadas en mi casa y yo eh, arriendo la casa, pero la arriendo para vivir, uno podría decir entonces que el arriendo para mi fábrica de empanadas en mi casa es gratis, ¿no? Ya se pagó. Ya está pagado por el mero hecho yo de vivir ahí. O por ejemplo, si la casa es mía, estoy pagando contribuciones, pero tal vez las contribuciones están siendo pagadas por yo vivir ahí, por ser dueño de la casa, no por la producción de empanadas en mi casa. Por lo tanto, también es un costo hundido. ¿Ya? El tema, por ejemplo, en ese caso, es que cuando se hacen los cálculos de costo, a veces los costos hundidos no los incorporamos en el análisis. Entonces creemos que nuestro negocio es más rentable de lo que realmente es. Porque si yo tuviera que salir de mi casa, tendría que arrendar un local. Y ahí ya no hay un costo hundido, es un costo real. ¿Ya? Entonces, todo lo que es la filosofía, por decirlo así, del análisis de costo es un tema muy interesante y muy complejo. Entonces, le quiero dar ciertas pinceladas de temas que se tratan en los cursos de contabilidad de costos, ¿no es cierto? O costos desde el punto de vista económico, que son muy importantes a la hora de
poder analizar realmente cuánto me cuesta producir un producto. ¿Ya? Están los costos hundidos, los costos de oportunidad, que muchas veces son costos no financieros, no es plata, ¿no es cierto? Pero están ahí. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar simplemente con una definición más sencilla, que es la que dijo Claudia. Esta definición es que los costos son todo el dinero y todos los recursos, materia prima, mano de obra, energía, ¿no es cierto? Que uno invierte directamente para crear un producto o para prestar un servicio. ¿Ya? Esos son los costos. ¿Ya? Así de simple. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Me explico bien? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ya. Perfecto. Súper. Muy bien, Diego. Ya. Entonces, nuevamente, pregunta. ¿Para qué calculamos los costos? Son preguntas medias obvias, pero hay cosas que no son tan obvias detrás de las preguntas. ¿Para qué buscamos calcular los costos? ¿Alguien me puede ayudar? Tener ganancias. Para ver si tengo ganancia, ¿no es cierto? Súper. ¿Para qué más? Definir el margen. Definir el margen, el precio en el fondo, ¿no es cierto? Claro, definir el Claro. precio de venta para Perfecto. poder tener Ahora, utilidad. pregunta, perfecto, súper bien, Diego Javiera. Pregunta, ¿son los costos el único indicador que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de definir mis precios? No, ¿Qué más tengo quizás que tomar en cuenta? Precio de mercado. el valor del mercado, justamente decir lo mismo. Excelente. Valor de mercado, El tiempo ¿ya? de trabajo, las horas hombre. Las horas Mm. hombre, las horas mujer, ¿no es cierto? Exacto, ¿sí? ¿Cuánto yo estoy invirtiendo? Pero finalmente, ¿qué es lo que será lo más importante? O sea, de todos estos factores que hemos conversado, ¿cuál será el más decidor a la hora de determinar un precio? La demanda, pues, ¿no? El valor de mercado, ¿sí? ¿O no? Sí. Sí, pues, ¿no es cierto? El valor de mercado, ¿ya? ¿Y cómo yo determino los valores de mercado? Teniendo en cuenta cuánto te costó la materia prima, arriendos, luz, agua, gas, eso. Ya, esos son los valores de mercado de los costos, pero el valor de mercado del precio, porque Diego dijo que Estudiando la para competencia. Hacer la estudiando la competencia. competencia. Bien. Actuando como un cliente, como un comprador de ese mismo servicio o producto. Haciendo Cotizando. encuestas, sí. Focus group, haciendo estudios de mercado, revisando la competencia, ¿no es cierto? Eh, ¿Dónde estoy ubicado? ¿Dónde estoy ubicado también, ¿no es cierto? Ahí está la demanda. ¿En qué lugar estoy? Si mi cliente, personas que viven en un cierto sector, el poder adquisitivo de esas personas influye en cuánto yo puedo cobrar. Por ejemplo, si yo tengo un mini market y me voy a la comuna más pudiente del país, ese mini market, ¿usted qué precios crees que tendrán versus los precios acá que podemos tener acá en Osorno, por ejemplo? ¿Más altos, más bajos, iguales? Si yo me voy, por ejemplo, ya, voy a nombrar una comuna, a Vitacura. Tengo un mini market en Vitacura versus un mini market acá en Osorno, en el centro de la ciudad. ¿Cómo creen que van a ser la diferencia de precio? ¿Van a haber diferencia de precio o van a ser igual? No, el Va, precio va a ser totalmente diferente. O sea, Ya, si nos vamos a una comuna más de mayor adquisición, va a ser un poco más elevado. exacto. ¿Y el producto cambió, Carla? No, es el mismo producto. Es el mismo producto, ¿no es cierto? Es el mismo producto. ¿Y qué es lo que cambió? La zona, las personas, el ingreso per cápita de cada persona. Exacto. Ajá, así es. Entonces, podemos definir que, bueno, los costos nos van a servir para más o menos saber cuál es el margen de ganancia que tengo. Pero no debería ser un indicador, el único indicador para determinar el precio. Porque si yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo le voy a poner un 30% de ganancia a este producto. Y yo me instalo con ese 30% de ganancia en Vitacura, puedo ser que esté perdiendo plata, podría estar cobrando un 60, podría estar cobrando un 100, pero estar cobrando más.
O yo podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a cobrar un 80% y resulta que estoy en un lugar donde no me van a pagar un 80% de sobreprecio. ¿Mm? Por lo tanto, los costos es, son importantes calcularlos para ver el margen, pero finalmente el precio de mercado que yo le voy a poner a mis productos, a mis servicios, tiene que ser estudiado. ¿Ya? Entonces, cuando uno ve que hay una empresa que está tomando en consideración solo los costos, lo más probable es que esté cometiendo algún error. ¿Ya? Entonces, es solo información importante, pero no es la única. ¿Ya? ¿Para qué más sirven los costos? Saber los costos, entender los costos, calcularlos. ¿Qué más? Ya vimos dos razones. Una, es parte de la determinación del precio, de la ganancia. Eh, ¿Qué más? ¿Para qué más yo quisiera calcular los costos? Entender dónde están los costos. Mm, Verificar mi competencia con el resto de los vendedores. Sí, O sea, analizar. por competencia de mercado. Ajá. Sí, tomar decisiones también, ¿no es cierto? Ahí dice, Jaime dice, para diseñar un plan de inversión corto, mediano, largo plazo. Claro, puedo hacer un plan de inversión. Se supone, y acá vienen los supuestos, que cuando uno inicia un negocio, uno debió haber calculado los costos, ¿no es cierto? Para hacer una proyección y ver si mi negocio es rentable. ¿Alguien de ustedes lo hizo así? No. ¿Ve? Ahora, no es tan fácil hacerlo, pero es súper importante, ¿ya? Ahora, estamos a tiempo, y para eso es esta charla, en parte, para que puedan calcular sus costos y ver, por ejemplo, si uno cambia de máquina. Tal vez hay máquinas, herramientas que son más eficientes. ¿Cómo yo voy a saber si es más eficiente o no? Calculando los costos primero, identificando primero el proceso productivo, qué es lo que implica hacer el producto, qué es lo que implica proveer del servicio antes de hacer la inversión. Yo tengo que saber muy bien cómo es el proceso, cuáles son los costos involucrados. Y luego de eso yo ya puedo empezar a construir una proyección de ingresos y gastos. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿para qué calcular los costos? Tenemos ya suficientes razones. Permite fijar el precio correcto, en parte, ya lo sabemos. Saber si es rentable el negocio y tomar decisiones. ¿Qué pasa si tengo alzas de costo muy grandes en un producto? Porque hay un insumo que está muy caro, mi proveedor me empieza a subir el precio. ¿Qué decisión podría yo tomar? eh, Se podría llegar hasta tomar la decisión de cambiar de, bueno, proveedor podría ser una opción, o dejar de entregar hasta el servicio, porque si el Sí, costo bueno, llega eso es lo más dramático, ¿no es cierto? Que a la ya el servicio base. no se puede entregar, pero, y es verdad, pero antes de eso yo puedo decidir, ¿sabes qué? Este proveedor es muy caro, me está subiendo mucho el precio, entonces yo me voy a cambiar de proveedor. ¿Ya? Y eso Claro. lo puedo hacer porque estoy atento a los costos. Ujú. O sea, los calculé, sé más o menos cuánto me está saliendo un servicio. El caso de Jenny, ¿no es cierto? Que tú tienes una peluquería. Sí, Y de repente, si me empiezan a subir los insumos, empiezan a cobrar más caro, pero decir, oye, no hay una otra alternativa para poder dar un servicio bueno o algún otro insumo. Y muchas veces sí existe, pero obviamente como uno está en la operación constantemente, uno debiese darse el tiempo, cada cierto tiempo, valga la redundancia, de calcular sus costos, revisarlos, ¿no es cierto? Revisar, estoy bien, me están subiendo mucho los costos, puedo hacer algo, ¿no es cierto? Y puedo tomar la decisión de ajustar, ¿no es cierto? Cambiar el proveedor. Tal vez también puedo tomar la decisión de usar menos. ¿Puedo usar menos para proveer el servicio? Tal vez no. Tal vez es lo mínimo que te puedo usar, pero tal vez sí. Tal vez estoy derrochando. Tal vez no estoy siendo tan eficiente con los costos. Por lo tanto, puedo tomar la decisión de ser más eficiente, tomar más conciencia y reducirlos de esa manera, ser más eficiente en mi negocio. ¿Ya? Entonces,
el ejercicio de calcular los costos me permite también tomar mejores decisiones, ser más consciente de lo que yo estoy pagando para proveer el servicio, para entregar mi valor. ¿Ya? Puedo hacer esas cosas también. De hecho, si uno quisiera, uno podría determinar, por ejemplo, un par de niveles de calidad de productos o de servicios. Por ejemplo, muy buena calidad, calidad media y baja calidad, y ver cuál es la disposición de pago del mercado. Mm. Tal vez estoy invirtiendo en muchos costos para proveer un servicio muy, muy caro, muy bueno, pero que tal vez la gente no está tan dispuesta a pagar, ¿no es cierto? Eh, Puede ser que yo puedo bajar algunos costos y proveer el mismo valor, un valor similar, ¿no es cierto? Y el cliente, la verdad, las cosas es que no se ve afectado. Tal vez yo estoy incorporando costos que el cliente no está valorando. ¿Ya? Entonces, todas esas preguntas, ¿no es cierto? Una las puede testear. Uno puede hacer pequeños estudios, mirar la competencia, por supuesto, también, para poder ajustar los costos. ¿Ya? Ese es un ejercicio yo creo que es bueno hacer cada cierto tiempo. Eh, ya, entonces ya sabemos que tenemos ciertas razones para hacer este cálculo de costos, así que ahora vamos a conversar sobre un tema que es súper relevante. De acuerdo al tipo de empresa, nosotros vamos a poner ojo a distintas cosas. Eh, ¿Qué tipos de empresa existen? ¿Ustedes conocen algún tipo de clasificación? Vamos a ver si es la misma que estoy ocupando acá. Si uno tuviera que clasificar en pocos grupos los tipos de empresas, ¿cómo las clasificaría? Por ejemplo, Jenny, ¿qué tipo de empresa es tu negocio? Es de- Mm, ¿Cómo tipo de empresa es? ¿Qué haces tú? Es una peluquería, ¿no es cierto? ¿Y Es una peluquería. Sí, qué tipo de está en el negocio rubro es? está en el rubro de la belleza. De la belleza, perfecto. ¿Y qué tipo de... ¿Vendes producto o servicio? Partamos por eso. Ambas cosas, la Ambas verdad. cosas, ¿no es Sí, cierto? Pero lo principal, servicio, servicio. servicio. Ya. Entonces, podríamos decir que tu negocio es una empresa de servicio. Exactamente. Perfecto, ok. Ahora, si tú te dedicaras a vender productos, solo vender productos de belleza, Sería eh, una empresa de venta, una empresa comercial, ¿cierto? comercial. O sea, tú compras productos y los vendes. Ahora, si esos productos de belleza tú los fabricaras, ¿qué tipo de empresa sería? Ya no sería comercial, Eh, sería de Manufactura. manufactura, exacto. Haces cosas, ¿ya? Y ahora, si eres una mezcla, como lo eres, tiene un componente de servicio y un componente, por ejemplo, comercial. Eres una empresa mixta, ¿ya? Entonces, al entender esta clasificación, nosotros podemos analizar un poco más en detalle y ver en dónde están ustedes, ¿tá? Entonces, tenemos empresas de manufactura, hacen cosas, empresas comerciales, compran y venden, empresas de servicio, ¿no es cierto?, que proveen un servicio, eh, peluquería, servicios de arquitectura, consultoría, contabilidad, etcétera. Y empresas que mezclan algunas de estas tipos, ¿ya? Hay empresas que ofrecen todo, manufactura, comercial y servicio incluso, ¿ya? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una empresa que es de manufactura, es comercial y de servicio? Que los tres tipos. Quizá una fábrica de ropa, no lo sé, pero no se me viene una marca. Los, Una, los, una, los una fábrica de supermercados, ropa, por ejemplo. o ¿Perdón? los mismos supermercados, manufactura. Bueno, los supermercados, porque muchos tienen la panadería, tienen la venta. Ujú. Las marcas em, de celulares. ¿Cómo, verdad? No escuché. Bueno, les doy un ejemplo. Marcas de Un celulares. mini market, panadería que también tenga, por ejemplo, caja vecina.
¿no es cierto? Ofrece un servicio que es caja vecina, compra y vende productos porque es mini market y produce pastelería, productos de pastelería, panadería. Por ejemplo. Ahí tiene una empresa que tiene los tres tipos de empresas. Ahora, ese tipo de empresa, ¿quién creen ustedes? ¿Es más fácil calcular los costos o es más difícil calcular los costos en este tipo de empresas que son mixtas? Difícil. Debería ser más complejo porque hay que sacar, y podría llegar a ser hasta tres tipos de costos. Yo una Claro. vez tenía un proyecto de elaborar champú. Ujú. Y la verdad es que es un proceso bastante largo, entonces mejor lo decidí dejar de lado, pero igual hubiese tenido, entre comillas, como tres tipos como tres tipos de empresas en una, digamos, Claro, que han entrado claro. los... Sí, para algunos negocios es más lógico hacer, por ejemplo, un mini market, panadería, con algún tipo de servicio como caja vecina, es como lógico, como que es parte del modelo de negocio, ¿ya? Porque un mini market es un negocio de conveniencia que está en un vecindario y que le provee servicios a los vecinos. Entonces, tiene sentido, ¿no es cierto?, que tenga caja vecina, obviamente que como mini market compre y venda productos para el hogar y que también haga pancito, ¿no es cierto?, productos de pastelería, ¿no es cierto?, para el desayuno, para la once, para el almuerzo también. Es como lógico, ¿ya? Pero hay otros negocios que no es tan lógico hacer de todo, ¿ya? Y no hacer de todo o ser distintos tipos de empresas es mejor. Todo tiene que estar relacionado con el modelo de negocio, un modelo de negocio que sea sostenible en el tiempo, que tenga lógica, ¿ya? Entonces, ahí Jenny cuando dice, mira, yo quería hacer champú, porque tengo un negocio de peluquería, me gusta, tengo experiencia en el tema del segmento de la belleza, no quise hacer más champú porque era mucho trabajo y obviamente que probablemente había un costo de oportunidad de cortar el pelo y vender Mm. productos, ¿no es cierto?, de reventa. Y eso es más, es mejor negocio que el Es otro, lucrativo. dado las condiciones, ¿no es cierto? Dando las condiciones. Ahora, eso no quiere decir que un negocio de champú no sea negocio, sino que hay que dedicarse, hay que tener una fábrica, dedicarse, ver dónde lo voy a comercializar, tener un e-commerce, ¿no es cierto? Y todo lo que implica, pero habría que enfocarse, ¿ya? Para poder llevar bien ese negocio, ¿ya? Eh, la manufactura siempre tiene ese desafío. Ahora, cuando yo tengo una panadería eh, que manufactura en el fondo, tiene que ser una panadería realmente mala para que le vaya mal. O sea, muy mal ubicado, mal pan, ¿no es cierto? Porque en general, acá en Chile culturalmente somos adictos al pan. Entonces, de hecho, uno pasa por fuera de una panadería y uno pasa. Pero cuando uno crea un producto como un champú, habiendo mucha competencia en el retail, es más difícil entrar, ¿ya? Entonces implica enfocarse ese negocio para que funcione. No es tan sencillo como una panadería, entre comillas, ¿ya? No es que nada, no es que una panadería sea fácil, pero muchas cosas ya las tienes resueltas al tener un local, ¿no es cierto? Y vender pan, como la comercialización en un pan, ¿ya? Entonces, de acuerdo a estos tipos de empresas, van a haber cosas que son más importantes que otras a la hora de analizar los costos. Entonces, partamos por el primer tipo de empresa que sería una empresa que produce cosas, manufactura, ¿ya? Pueden ser productos envasados, pueden ser productos no envasados. Aquí creo que es una pizza, ¿no es cierto?, que están manufacturando. Eh, Hablando de los modelos de negocio, les quiero hacer una pregunta. Esta pizza, digamos que es una pizza, ¿ya? ¿Cuáles son las formas de venderla? ¿Alguien me podría dar algunos ejemplos de modelo de negocio? Porque lo único que estamos viendo es una persona que la está cocinando, nada más. No sabemos cómo la va a vender. ¿Alguien me puede dar algunos ejemplos de qué es lo que esta empresa podría hacer con esa pizza? Podría venderse directamente en local, podría venderse envasadas, al vacío, podrían ofrecerse en cafeterías, eh, locales de menor tamaño igual. Ujú. Exacto, exacto. Y Carla, y cada uno de esos modelos de negocio tiene costos distintos, ¿no? Claro, porque es que dependiendo, o sea, si lo vendes directamente en local, quizás ahí tienes que sumarle el costo de la entrega del servicio que estás dando allí.
Ujú. Y si vas a ofrecerlos a otros negocios que van a revenderlos, quizás tendrías que ofrecerlo un poco, o sea, económico, digo económico, pero sin perder tu costo y sin perder tu ganancia, para que ellos puedan revenderlo, Claro. que ellos puedan Esa ganar. pizza, por ejemplo, envasada, por ejemplo, yo podría tener una dark kitchen. ¿Conocen eso? Que son cocinas cerradas, que Sí, no es un restaurante, que yo solo me pongo a producir alimentos y los vendo por pedido ya, por ejemplo. Mm. Ya. sí, Ahí yo me evito todos los costos de tener un garzón, de un restaurante en el fondo. Y se suman costos logísticos de, por ejemplo, pido ya Uber Eats o si yo tengo algún tipo de delivery propio, ¿no es cierto? Ahí se suman esos costos, costos logísticos. Y también los costos publicitarios, porque nadie va a ir a mi local a comer la pizza, sino que yo tengo que buscar clientes para que me pidan por alguna aplicación, para que me contacten por Instagram, por WhatsApp, por pedir ya, por algún canal, ¿no es cierto? Particular o una serie de canales. Ahora, si yo esa pizza la cocino y después la tengo precocida tal vez y la sello al vacío o la vendo congelada, tengo otro proceso adicional que es el proceso de envasado, congelado, le compro una cajita, hago todo eso, ¿no es cierto? Y lo voy despachando por ejemplo, mini market o tiendas de productos congelados, ¿ya? Y ahí hay otra serie de costos también involucrados, ¿ya? Entonces, cada decisión que uno tome de comercialización, de qué canal de comercialización yo ocupe, ¿no es cierto? Implica nuevos costos u otros costos. ¿Ya? Eso es súper importante. Y todo eso tiene que evaluarse para ver la conveniencia y pertinencia en el modelo de negocio. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunos, bien sencillos, algunos temas que son relevantes para empresas de manufactura. ¿Cuántas personas, si quieren pueden levantar la mano, cuántas personas hay aquí que producen cosas? Andrés, ahí se ve en la cámara. Andrés, Carla, Lorena, con su panadería, muy buena panadería, Mesa Madre. Carla también, excelente, súper. Bueno, eh, aquí tenemos las empresas de manufactura que deben considerar lo siguiente. Bueno, la definición es que estas son las que meten las manos en la masa, ¿ya? Son empresas que hacen cosas. Toman materias primas y las transforman en algo nuevo, como una masandería transformando harina en empanadas. Obviamente estoy ocupando este concepto porque vamos a ver un ejemplo de empanada. Eh, ¿Cuál es la relación con los costos? Esta, en general, son los negocios más complejos y por eso vamos a ver el ejemplo de costos fijos variables, ¿ya? Sus costos se dividen en el famoso trío dinámico, o sea, materia prima, el ingrediente, la mano obra directa, quienes son los que cocinan, y los costos indirectos de fabricación, la luz, el gas, ¿no es cierto? Si ocupa algún tipo de molde, ¿no es cierto? Etcétera, ¿ya? Estas son las empresas de manufactura, ¿ya? Y se centran, obviamente, el enfoque en los costos de producción, ¿ya? Esos son el enfoque que tienen los costos. Ahora, pregunta, ¿qué será más difícil de calcular? ¿Una empresa que produce productos en serie o una empresa que funciona a pedido? ¿Cuál será más compleja entre esas dos? ¿En serie era la pregunta? ¿Que una Sí, empresa que produzca en serie? sí, ¿qué es más difícil de calcular? ¿Una empresa que produzca en serie o que produce a pedido? A pedido yo creo, porque como que Producto varían las pedido. ventas, varían entre un pedido y otro, y las series son como que saquemos 100 de este producto, 100 de este otro producto, 100. Es más fácil de calcular eso, yo creo. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Eh, Miguel, Miguel, excelente, súper Miguel. Así es. Una empresa que produce en serie es más fácil controlar, calcular los costos. De hecho, si yo produzco en serie, yo puedo comprar por mayor Mm. insumos y puedo ocupar, ¿no es cierto?, lo que es economías de escala, ¿ya? A pequeña escala, obviamente, pero escala, en definitiva. Eh, Puedo comprar harina al por mayor en vez de comprar al detalle, ¿no es cierto? Y eso me permite un negocio más eficiente.
En cambio, a pedido, por ejemplo, si yo produjera tortas a pedido, que hay negocios, por ejemplo, que uno puede, uno conoce, ¿no es cierto? Tortas a pedido para matrimonio, para cumpleaños, tienden a ser altamente complejo el control de costo porque cada torta es distinta y tiene distintos insumos, distintos tiempos de preparación, ¿no es cierto? Distintas complejidades. En cambio, si yo produzco tortas en serie, yo lo que podría hacer es venderlas en mini market, ajustar los costos lo más posible y venderlas en mini market, en supermercado. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál de esos dos negocios ustedes creen que es más escalable? Es decir, que puede crecer más. ¿Un negocio a pedido de tortas? Pues ya hablemos de tortas. ¿Tortas a pedido o tortas en serie? ¿Cuál creen que puede crecer más? ¿Tortas a pedido? ¿A pedido Porque, puede crecer más? no, podría Sí, ser porque, no sé, podría que al principio esté fabricando 5 tortas diarias y en el tiempo, con un buen marketing, podría fabricar 10 y empezaría a crecer, a crecer. Yo creo que Yo en pienso que serio. en serie. ¿En serie? yo Yo también pienso creo que que es en como que serio. agarrar volumen, yo creo. Agarrar volumen de torta. Pues, en vez de vender 10 a pedido, vendo 100 al Jumbo en serie. Exacto, exacto. Ahora, ¿qué es más rentable de manera unitaria? Si yo vendo una torta, ¿qué es más rentable? ¿Venderla a pedido a una persona o venderle una al Jumbo? ¿Qué será más rentable si yo lo veo uno a uno? Escuché bien la pregunta, perdón. No, no se escuchó bien la pregunta. ¿Qué será más rentable? Ahora, porque Miguel dice, mira, yo creo que vender al por mayor en serie es más rentable que vender a pedido, ¿no es cierto? Porque dice que puede venderle 100 tortas, por ejemplo, a un supermercado, en vez de vender esas 100 a distintas personas y tener que hacer el marketing y cada una es distinta, entonces mis tiempos de producción se complejizan, ¿no? No produzco en serie. Por lo tanto, podría escalar más rápido vendiéndolo en serie. La pregunta es, pero si yo analizo la venta unitaria, es decir, una torta en serie, ¿cuánto margen me deja versus una torta o un mini market que le saca un porcentaje, obviamente, porque es reventa? ¿Cuál será más rentable de manera unitaria? ¿La torta a pedido o la torta en serie? A pedido. A pedido, ¿no es cierto? A mí me Sí. pasa Y ese esas... dilema en mi empresa. Vendo tanto a pedido como en serie. Ujú, Entonces, obviamente en serie el costo por unidad es más bajo porque obviamente las tiendas tienen que revender. Pero, y a pedido, como ya tengo el público más o menos estudiado, ya sé que tienen buen poder adquisitivo y tienen un mayor precio. Pero el trabajo en ujú. serie encuentro yo que es más ordenado y tiene cierta control de gastos y tengo más controlados mis ingresos. Yo sé más o menos cuánto me va a entrar porque sé en promedio cuánto me piden las tiendas. Pero a pedido pasa temporadas en que hay temporadas muy buenas y temporadas muy malas. Entonces ahí me salva mi producción en serie, que si bien en costos recibo quizás menos ingresos, es más estable. Exacto. Entonces, Jimena, ¿y tú qué haces, Jimena, perdón? Yo vendo souvenir infantil turístico, vendo muñecos de tela, accesorios como de fauna nativa. Entonces le vendo mucho a tiendas de turismo. Y en general las Perfecto, tiendas de turismo igual tienen sus buenas temporadas, pero es más parejo, por decirlo de alguna forma. Pero yo dependo mucho de exacto. temporada, no sé, la temporada infantil, la Navidad, y hay temporadas que son muy bajas a nivel de pedido. Entonces ahí me salvan las tiendas. Y vendo Claro, en mayor exacto. cantidad, en volumen. Ujú. Súper, excelente. Es un súper buen ejemplo. Y que como combinar las dos, que tampoco se Sí. trata aquí de que el mensaje sea no, olvídense de a pedido, hagan solo serie, pero uno se da cuenta que al finalmente trabajar en serie permite, como decía Jimena, ser más ordenado, permite poder escalar más. Pero la trampa de vender a pedido, a veces, porque el margen puede ser interesante, esa trampa hace que muchas veces uno no tome la decisión de producir en serie. Cuando, si uno ve las empresas, por ejemplo, de torta, siguiendo el ejemplo, que crecen, hacen a pedido. Yo, por ejemplo, si quiero venderle a muchos mini markets las tortas, no puedo hacerle a cada mini market
algo particular. Tendría que buscar la manera de poder generar una cartera de productos en serie que me permite llegar a varios mini markets y así poder tener más volumen. Me genera, como dice Jimena, más estabilidad, porque las personas tal vez comen torta todo el año, ¿ya? En cambio, buscar esos tantos clientes de manera particular es un desgaste. Y sobre todo si me van a pedir. Cada uno me va a pedir algo distinto, ¿ya? Entonces, en cuanto a la escalabilidad, ¿no es cierto? Y su relación con las economías de escala, los costos, obviamente, que producir en serie es más fácil de calcular los costos, controlarlos y también, en muchos casos, crecer, ¿ya? Nuevamente, todo esto va a depender, pero en líneas generales podríamos decir que esto es así. Vamos ahora con las empresas comerciales, como por ejemplo un mini market, un supermercado, ¿no es cierto? Una tienda de las mismas tiendas de souvenir, empresas que compran y venden productos. ¿Quién es empresa comercial aquí? ¿Hay alguna empresa que sea comercial? Creo que vi a Rocío por ahí, que tiene su librería, ¿no es cierto? Lorena también. Sí, ¿Qué producto compras y vendes, Lorena? todo el resto que no es pan, la cecina, queso, pastelería, empanadas, Exacto. todo el bebestible, las bebidas, confites, Ujú. Muchos productos helados, locales, ¿no es cierto? Tienes sí, hartos sí, productos locales de cada zona, ¿no? sí. Comercializas productos de Todo, alto valor. todo es, claro, todo eso se compra porque nosotros estamos hoy día destinados solamente al pan. Entonces no Claro, nos enfocamos, podemos hacer pastelería, tenemos el espacio, los equipamientos, pero no, nuestro foco es el pan, por lo tanto el resto hoy día lo estamos comprando. excelente, súper, súper. Ahí hay un ejemplo de una empresa mixta en realidad, manufactura y comercial. Rocío tiene una librería, ¿no es cierto? Ahí la estoy viendo en la cámara. Sí, el Tú Rincón de los compras y Libros, vendes libros. sí, compro, vendo libros y accesorios para libros, pero claro, no es nada que se cree acá, a diferencia de ahora que vamos a como comenzar a hacer actividades, pero eso tampoco es algo que se realice, es como, igual es prestar un servicio. Claro, exacto. Son servicios, pero tal vez son servicios, algunos que pueden ser pagados, pero en general son servicios que son gratis, pero son estrategia de marketing para tu Claro, librería. Claro, exacto. sí, Y obviamente que las empresas comerciales, ¿cuál es el desafío aquí de una empresa comercial? Uno de los desafíos es comprar barato y vender caro, ¿no es cierto? Esa es como la claro, lógica finalmente de una empresa, comprar por volumen o consignación, ¿no es cierto? En el caso de la librería, y tratar de sacar el mejor precio posible, ¿no es cierto? A ver, ¿qué otro desafío tiene? O sea, ¿cuáles son los libros, en el caso tuyo, cuáles son los libros que más se venden? O sea, analizar de la cartera de todos los libros que podrías comprar, cuál es lo más óptimo, ¿no es cierto? claro. Sí, por ejemplo, no sé, los bestsellers, por ejemplo, los clásicos que son libros que sí o sí la gente se van a llevar. Llegan, se venden. Pero es súper complejo, por ejemplo, porque las editoriales están sacando libros, no sé, 80 90 libros mensuales. Entonces es súper difícil saber cuál, de toda esa cantidad de libros, qué libros traer y que realmente se vendan, porque hay libros que están ahí y no se venden. Si uno no tiene Eh, consignación, después no tienes posibilidad de venta. Entonces, estar generando ahí como el que sea llamativo para la persona leer ese libro, sea ujú. atractivo, versus el que hay otras novedades o otros libros que quieren y que a lo mejor uno no los tiene. Entonces, ahí hay que jugar. Claro, claro, exacto. Y ahí juega un rol importante la publicidad. Entonces, en una empresa comercial también, la publicidad es muy importante. Sí, Sobre todo el si es marketing, una tienda de especialidad, porque una librería es una tienda especial, claro, que se especializa en cierto tipo de producto. Una ferretería también vende cierto tipo de producto, ¿ya? Eh, y hay, bueno, hay hartos desafíos. Entonces, veamos, por ejemplo, qué desafíos hay en cuanto, bueno, una empresa comercial compran productos de manera determinada y los venden tal cual, sin transformarlo en general, ¿ya? O puede haber poca transformación, tal vez un empaque bonito, no sé, todos los mismos libros pueden estar en un empaque más bonito, uno puede dar algo de regalo, ¿no es cierto? Pero en general no hay una gran transformación de los productos. Como un mini market, ¿no es cierto? Que compra agua y bebidas y la revende como una librería, como una ferretería, etcétera, ¿ya? Es una empresa comercial, ¿ya? Y la relación con los costos
es que eh, es más directa. ¿Por qué la relación con los costos es más directa? Porque el costo principal es el precio de compra, más los gastos necesarios para tener el producto listo para la venta, el flete, el transporte, ¿no es cierto? Llegan, por ejemplo, los libros y también hay un costo de transporte que yo le tengo que cargar a cada libro, ¿no es cierto? Me llegan 100 libros y del costo de transporte del flete debo darle un pequeño porcentaje a cada uno de esos libros para poder determinar el costo por libro, ¿no es cierto? Eh, bueno, los libros requieren cierta cuidado. Hay limpieza en el local. Ahora, no son productos que necesitan congelamiento, por ejemplo, donde hay un costo de mantención, pero sí hay cierta mantención también en la librería para que no se humedezcan, para que no se rompan, ¿no es cierto? Hay costos asociados a la mantención, al inventario, a tenerlo en el inventario. Hay costos de venta, tener las luces prendidas, ¿no es cierto? Hay costos del arriendo, de la atención de la persona que atiende. Hay costos publicitarios, ¿no es cierto? Hay distintos costos. Pero es mucho más fácil determinarlo en una empresa comercial que obviamente en una empresa manufacturera. Pero uno de los desafíos es que tengo muchos productos, puedo tener muchos productos. Y cada uno de esos productos tiene distintos costos y tal vez distintos precios de mercado. Un bestseller es más caro que un producto, que un libro, por ejemplo, que no es tan, no es tan comprado, ¿no es cierto? Eso tiene que ver Claro, o mucho con la demanda. ediciones, edición Claro, tapadura coleccionable, no sé, con solapas, son quizás un claro, valor mucho más elevado que una edición normal o tapa blanda o de claro, bolsillo. exacto, exactamente. Así que ahí hay muchas cosas por las cuales que esos son los desafíos, obviamente, de una empresa comercial. ¿Qué cartera de productos tengo? ¿Cuál será la adecuada? ¿No es cierto? ¿Cómo costeo todo cuando todo tiene distintos costos y precios? Eso es un desafío. Entonces, obviamente que el enfoque en los costos se centra en el costo de marca y vendida, en general. Ahí está lo más complejo, en realidad. ¿Sí? Bien, ahora vamos a las empresas, por ejemplo, de servicio, consultoría, servicios en general, coaching. Ahí está, por ejemplo, Javiera, ¿no es cierto?, de Contadual, una empresa que presta servicios, son en general servicios intelectuales, ¿no es cierto? Eh, Tiene servicios de contabilidad, ahora este es su mes, ¿no es cierto, Javiera? El mes de la declaración renta, y también tiene servicios de registro de marca, ¿no? Sí, exacto. Bueno, de hecho ahora estamos enviando declaraciones, estoy conectada aquí escuchando, pero igual trabajando. Excelente, súper, súper motivado. Bueno, la empresa Contodual, que es una empresa de contabilidad, servicios contables, es una empresa de servicio. Y estas empresas venden intangibles, ¿no es cierto? No son cosas que se ven, no son, o sea, se puede ver el resultado, obviamente, una buena declaración, ¿no es cierto? Una declaración aprobada. Eh, pero no son cosas tangibles, no son productos, ¿no? No es como las empresas de manufactura o las empresas comerciales, ¿ya? Entonces, obviamente, que su relación con los costos, el costo principal suele ser cierto el tiempo, el talento, la mano de obra y los insumos mínimos para el servicio, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que se necesitan, por ejemplo, un computador, electricidad, acceso a Internet, ¿ya? Pero en general no hay inventario de productos físicos, ¿ya? Por lo tanto, aquí el componente más importante es el tiempo dedicado a prestar el servicio, ¿ya? Ahora, también hay servicios que tienen componentes importantes, por ejemplo, si son servicios de limpieza, sí hay muchos insumos y cosas que se ocupan en el proceso, ¿ya? Pero, y eso ya obviamente viene a complejizar un poco más estos servicios, ¿ya? Pero estamos pensando en este caso servicios que son prestados por personas y son servicios en general intelectuales. ¿Había una mano levantada por ahí? No sé si alguien Sí, era quiere yo, preguntar algo. Andrea. Andrea, cuéntame. Hola. Mira, Hola. yo tengo una clínica dental y nosotros entramos en la categoría de servicios. Entonces yo decía, pero ¿cómo solamente va a ser el tiempo y talento? Porque yo hace poquito estuve haciendo el tema de costos, hice un Excel gigante con todos mis servicios y cuánto me cuesta cada servicio. Y me Sí, demoré un montón en hacer todo ese como cálculo de números, de precios, costos, proveedores, muchas cosas. exacto, exacto. Sí. Acá, en este caso, uno puede tomar dos decisiones, Andrea.
en esta clasificación. Eh, Definir qué es lo que es el servicio del negocio y lo otro está más relacionado con la manufactura. O uno puede decir, ¿sabes qué? No, es servicio con inventario, ¿ya? Eh, podríamos decir, podríamos decir que una empresa como una clínica dental podría ser mixta, ¿ya? Porque sí tiene un alto componente de manufactura. Por ejemplo, si quiere hacer corona u otros temas, ¿no es cierto?, más técnicos de la ortodoncia, es una empresa de servicio mezclado con un tema de manufactura. Por lo tanto, debería haber un trato contable o cálculo de costos desde esa perspectiva. ¿Te hace eso sentido? Te escucho cortado. ¿Me No sé si escuchan fue todos solo a cortados mí o no? o ¿Aló? ¿Me escuchan cortado o me escuchan bien? fui solo yo. Yo escucho bien. Ya, ok. Yo Bueno, también. lo que te decía, Andrea, es que una empresa, por la particularidad de una empresa de odontología, uno podría decir que hay un componente de servicio que es harta parte del costo, pero también parte de la manufactura, el de hacer, porque también es altamente intensivo en insumos. Dependiendo del servicio, obviamente, hay algunos Claro. servicios que son más intensivos en insumos y otros que menos. Una limpieza, por ejemplo, probablemente lo menos intensivo o antes, un chequeo. Simplemente un Sí. chequeo puede ser lo Ujú. más menos intensivo y esa relación ese tipo de servicio está más relacionado con empresas de servicio, valga la redundancia. En Ah, cambio, ya, ok, si yo entiendo. necesito hacer una corona, por ejemplo, es todo un proceso productivo más de manufactura. Y de hecho, es manufactura a pedido, no es en serie, porque yo no puedo hacer todo eso en serie, porque cada diente es No. distinto, no sé, cada persona. ¿Te fijas? Por ejemplo, hacer los brackets o todo eso, obviamente, que es manufactura a pedido. Ya, Entonces, dependiendo de la unidad a la que pertenece el servicio, yo podría tratarla más como empresa de servicio o más como empresa de manufactura. Y ahí va a ser más, yo creo que es más conveniente hacerlo así. ¿Ya? Eh, entiendo. sí, Gracias. perfecto. Súper, un gusto. Eh, Esa es la empresa de servicio, ¿ya? Entonces, el costo principal es la mano de obra y como también muy bien dice Andrea, hay empresas de servicio que también tienen un alto componente en inventario, en insumos, por lo tanto también tienen un componente en manufactura. ¿Ya? Y ahora vamos a una mixta. Esta es una panadería, cafetería, mini market, ¿ya? Tiene todo, ¿no es cierto? Tiene más de un tipo de empresa. Y estas son las empresas mixtas, que en el fondo sería una empresa de ortodoncia, de odontología, ¿ya? Es la que combina dos o más de las anteriores. Ejemplo, una masandería que fabrica sus empanadas, pero que también vende bebidas en una marca externa, ¿ya? Que también tiene un componente comercial. O lo mismo que acabamos de conversar con Andrea, ¿ya? En la relación con los costos de una empresa mixta tienen sistemas híbridos, que es lo más complejo de todo. Deben llevar un control estricto para no mezclar los costos de lo que se fabrica con lo que solo se revende, ya que sus márgenes de ganancia suelen ser muy diferentes en cada área. Y te puedes dar cuenta, no sé, Andrea, que en tu Excel debes haber identificado que hay algunos servicios que son más rentables que otros, en donde el tiempo del sillón es más rentable hacer este tipo de servicio que el otro, Sí. ¿no es Mm. cierto? Pero la pregunta es, si hay un servicio que es menos rentable que el otro, ¿debería yo eliminar ese servicio? Yo creo que no, porque finalmente igual tener como una gama grande de servicios atrae a los clientes y después lo puedes tratar de convencer con otro tipo de servicio que sí probablemente te va a dejar mayor ganancia, al menos en mi caso. Esa es la respuesta correcta en términos generales, ¿ya? No porque de repente haya un servicio, un producto que no sea tan rentable, lo tengo que eliminar, porque tengo que ver cuál es su pertinencia y cuál es su relación con el modelo de negocio. Tal vez ese servicio es un servicio gancho para vender otros, como dice Andrea. Tal vez es mi caballito de batalla, es el servicio o el producto por el cual me conocen. Y eliminarlo, porque no es el más rentable, es una mala decisión.
¿ya? Entonces también es importante que los costos sean parte de toda la información que tenemos que tomar en cuenta para tomar decisiones en el negocio. Es solo parte. Ya, si yo tomo decisiones con la planilla Excel sin mirar al resto, voy a tomar probablemente malas decisiones. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí tenemos este cuarto tipo de empresa que es la mixta, que es la más compleja de todos porque mezcla distintos tipos de empresas y por lo tanto lo más probable es que vaya a tener que tener un sistema híbrido de cálculo de costos. ¿Ya? Perfecto, muy bien. Ahora, con esta gran introducción, que no hemos visto ni un número, ahora vamos a ver un poco de la clasificación de costos y vamos a ocupar una clasificación de costos que son los fijos y los variables, ya para poder entender eh, el comportamiento de los costos, más que nada, y ver si es que un servicio o un producto es rentable o no. Entonces, respecto a esto, uno clasifica costos en realidad cuando los costos tienen ciertas características similares, ¿no es cierto? Y yo puedo elegir distintas clasificaciones de acuerdo a esto. Y existen muchas formas de clasificarlo, por la naturaleza, por las funciones, por la trazabilidad, etcétera, ¿ya? Como les comentaba. Y uno elige la clasificación de acuerdo al objetivo que tengamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para conocer el umbral de ganancia o pérdida, necesitamos saber los costos fijos y los costos variables. Entonces, ahí, cuando uno elige los costos fijos o variables, porque uno quiere saber cuánto está ganando en el fondo. Y es como una de las primeras preguntas que uno se hace, oye, ¿cuánto estoy ganando? Bueno, la clasificación de costos fijos y variables me puede dar luces de esta información. Así de simple, ¿ya? También hay otras clasificaciones clasificación por área, de si es directo o indirecto, son costos de venta, son de administración, son de producción. Hay distintas clasificaciones también por área, ¿ya? Pero todo eso va a depender del tamaño del negocio, el tipo del negocio y lo que yo quiera hacer con estos costos. ¿Ya? Pero esto yo creo que es transversal para todos. Costos fijos, variables, yo creo que todos los negocios tienen de estos costos. Entonces, bueno, para clasificar los costos fijos y variables, vamos a definir los costos fijos como aquellos que siguen siendo iguales sin importar cuánto se produzca, ¿no es cierto? O sea, de hecho, los costos fijos es el costo que fijo tengo que pagar a fin de mes. No me puedo deshacer de ese costo. Y en esto está, por ejemplo, los costos, los sueldos, el arriendo, si yo soy dueño de un inmueble, las contribuciones, algunos seguros, ¿no es cierto? La depreciación también, si es que tengo algún sistema de contabilidad, por ejemplo, contabilidad completa y tengo vehículos y se van depreciando. Eso también puede ser un costo fijo, pero no es un costo financiero, es contable, ¿ya? Esos son los costos fijos. Y los costos variables son cualquier gasto que cambia según cuándo se produce y vende la empresa. Por ejemplo, los servicios públicos suministro, agua, electricidad, gas, las comisiones de producción y venta, materias primas, etc. ¿Ya? Entonces, esos son los dos tipos. Veamos el mundo de manera sencilla y veamos que los costos, de acuerdo a su comportamiento, se van a clasificar en los fijos y en los variables. También existen los mixtos, pero no vamos a complicarnos con eso. Vamos a hacer una suposición de que existen estos dos tipos de costos para nuestro ejemplo, ¿ya? Entonces, acá tenemos un gráfico en donde tenemos el dinero, los pesos y las unidades producidas. ¿Cómo se ven los costos fijos? Así, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tenemos 0 unidades, no producimos nada y tenemos un costo. Y independiente cuánto produzcamos, si producimos un poquito más, estos costos no se mueven, se mantienen fijos. Los costos variables, en cambio, se ven así. Si yo no produzco nada, no hay costos variables. Y apenas yo empiezo a producir, los costos variables van creciendo de esa manera. Ahora, ¿cuáles son los costos totales? Es la suma de los costos variables, ¿no es cierto? Que dependen de la producción, más los costos fijos. Y estos costos se ven así, de esa manera. Los costos totales parten donde parten los costos fijos y van creciendo tal y cual como los costos variables, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me voy a explicar bien con esto? Sí. ¿Sí? Ya, perfecto.
Muy bien. Vamos entonces a ver con esta clasificación qué podemos hacer. Podemos, por ejemplo, determinar el punto de equilibrio. Ya, ¿qué es el punto de equilibrio? Es el número mínimo de unidades que una empresa necesita vender de su producto para que el beneficio en ese momento sea cero, para no ganar ni perder. Es decir, cuando los costos totales igualan a los ingresos totales de venta. ¿Cuál es la cantidad, cierto, que hace que esto sea igual? No estoy ganando ni estoy perdiendo. Ese es el punto de equilibrio. Entonces, veamos en el gráfico cómo se ve el punto de equilibrio. Nuevamente, tenemos los pesos, las unidades, ¿no es cierto? Ahí están los costos fijos, los costos variables y los costos totales, ¿no es cierto? Entonces, ahora tenemos los ingresos, ¿no es cierto? Los ingresos por venta. Y en este punto, donde los ingresos y los costos son iguales, le llamamos punto de equilibrio. Ese es el punto de equilibrio. Ingresos y costos son iguales. Ahora sacamos los costos variables y costos fijos para que no nos molesten. Lo vamos a dejar así. Bajo este punto, ¿qué es lo que tenemos? O sea, sobre este punto, perdón, ¿qué es lo que tenemos? Ganancias. Sobre el punto de equilibrio ya la empresa empieza a ganar dinero y obviamente bajo este punto de equilibrio la empresa empieza a perder dinero. ¿Ya? Este es el punto de equilibrio. Esa es la lógica y la teoría detrás de esto. Entonces, ¿cuál es la fórmula de cálculo? No vamos a hacer el álgebra de cómo llegamos acá, pero el punto de equilibrio, básicamente la cantidad de unidades de producto o servicio que yo debo vender es igual a los costos fijos dividido por el precio de venta del producto menos el costo variable unitario de ese producto. Vamos a hablar más en detalle con eso, ¿ya? Acá sí aparece otro concepto y es el margen de contribución unitario. ¿Qué es esto? Esto es el precio, esto que está abajito acá, es el precio de venta menos el costo variable, ¿ya? Todo esto es variable, el precio, bueno, el costo variable, no estamos hablando acá del costo fijo, es lo que varía y lo que es necesario para producir el producto, eh, porque los costos variables están en esta parte del cálculo, ¿ya? Entonces, la margen de contribución es esa diferencia. A eso se le llama margen de contribución. Por lo tanto, el punto de equilibrio, para ponerlo un poquito más sencillo, es el costo fijo dividido por el margen de contribución. ¿Cuánto gano por producto en el fondo? Ese es el margen de contribución. ¿Cuánto gano por producto al venderlo? Y ese es el punto de equilibrio. ¿Alguna duda? ¿Consulta hasta aquí? Vamos a ver el ejemplo porque con los ejemplos es más fácil entender este tema. ¿Ya? Entonces vamos a nuestro primer ejemplo, que son las empanadas de pino. ¿Ya? Ahí están nuestras empanadas de pino. Ya, entonces estas son las empanadas de pino de la empresa Empanadas Osorno. Súper novedoso el nombre. Entonces el contexto es el siguiente. Ya, usted decide emprender con una masandería especializada en empanadas de pino en la zona sur de Chile. Para asegurar la habilidad financiera de su negocio, necesita determinar cuántas unidades debe vender mensualmente para cubrir la totalidad de sus costos antes de empezar a generar utilidades, ¿ya? Y vamos a ocupar un supuesto para no complicar tanto el cálculo, es que vamos a usar valores netos, ¿ya? Eh, ¿Por qué vamos a usar valores netos? Bueno, de hecho, se tienen que usar valores netos, pero no vamos a usar los valores brutos para el cálculo porque tendríamos que sacarle el IVA. Les voy a explicar brevemente cómo se hace, no es complejo, pero lo vamos a hacer así para no marearnos tanto con tanto número, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la información financiera que tenemos? Entonces, los costos fijos mensuales, aquí está enunciado, nos va a dar todo ya listo.
Entonces no es complicado que tenemos que ver cuánto sale la luz y todo. Esto ya está dado. Y la realidad no es así. Obviamente hay que hacer un estudio más profundo de los procesos productivos para poder determinar los costos. Pero acá me dicen que, miren, por el arriendo del local, los sueldos base, operaciones y los gastos básicos, la suma del arriendo es 1.650.000 pesos. Ahí están todos los costos fijos mensuales, el arriendo, los sueldos, los gastos básicos. ¿Ya? Ese es mi costo fijo. Que tampoco los costos fijos tan complicados de determinar. ¿Ya? Ahora, pregunta, ¿ustedes en los cálculos de sus costos deberían incorporar el tiempo de ustedes como trabajador o no? Sí, Por supuesto. Por supuesto que sí, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Si ustedes hacen esto desde su casa, ¿deberían incorporar un valor de arriendo o no en el cálculo de costo? sí. Sí. Sí, También, exacto. Aunque ambos, un sueldo del dueño o el arriendo, no le estén pagando, igual hay que evaluarlo con los valores de mercado, porque si ustedes quieren el día de mañana expandirse, obviamente que es importante tomar en consideración desde antes estos costos, porque ahí se mide realmente la rentabilidad del negocio. ¿Ya? Y un error muy común, no considerar el arriendo de la casa cuando produzco ahí, ni tampoco el concepto de honorarios o el concepto de sueldo de los dueños. Eso es un error súper grave. Y después cuando yo monto un negocio real, digamos, en una tienda, ¿no es cierto?, de cara al público, me doy cuenta de que los costos eran más altos de lo que yo pensaba, porque estaba acostumbrado a una realidad eh, que es en la casa y que no estaba considerando esto. ¿Ya? Así que es súper importante considerar en todos estos análisis todos estos costos. ¿Ya? Después los costos variables, te realizar un costeo por receta, ¿ya? Que significa que yo tengo que saber cuánto me demoro en hacer la empanada, qué insumo, ¿no es cierto? Determinar cuánta cantidad de cebolla, cuánta cantidad de carne y todo. La suma de los costos variables netos, ¿no es cierto? Sin IVA, es de 1.100. Me están dando acá el enunciado facilito. ¿Ya? Obviamente que no lo vamos a meter el detalle, no quise hacer un ejemplo con tanto detalle porque puede ser no tan pertinente para ustedes, tal vez ustedes no producen empanadas. Eh, pero hay que hacer un cálculo de cuánto me cuesta producir una unidad, básicamente, neto. Ese es el desafío y tengo que tomar en cuenta los insumos, la energía, ¿no es cierto? También, y si es que hay algún tipo de comisión por producción, que puede ser también. ¿Ya? También se pone acá en los costos variables. Y bueno, la estrategia de precios, considerando los precios de la competencia y la calidad del producto, se fija un precio de venta neto, ¿no es cierto?, de 3.200 por empanada. Todo esto es neto, no es sin IVA. Vamos a hacer esa suposición para no complicar el tema. El IVA no debería ser considerado en estos análisis. Ya, entonces tenemos esos tres insumos: costo fijo, costo variable y precio de venta. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente nuestro punto de equilibrio y otras cosas más. Entonces, acá en este enunciado se pide calcular el margen de contribución. ¿Cuánto ganó por empanada? Determinar el punto de equilibrio en unidades. ¿Cuántas empanadas debo vender al mes para que la utilidad sea cero? Determinar el punto de equilibrio en ventas. ¿Cuál es el monto en pesos chilenos que debe ingresar a la caja mensualmente para no registrar pérdida? ¿Ya? O punto de equilibrio en venta. Si el local abre 26 días al mes, es decir, no abre los domingos, por ejemplo, abre de lunes a sábado, ¿cuál es la meta de venta diaria mínima de empanadas? ¿Cuánto mínimo yo debería vender al día? Y una parte final de análisis. Si el empresario desea, si yo quiero obtener una utilidad de 1.000.000 de pesos al mes, ¿cuántas empanadas debería vender en total? ¿Ya? Esas son la- las cinco preguntas, ¿ya? Obviamente, si tuviéramos una sala de clase y más tiempo, podríamos trabajar la mano, pero les voy a mostrar el Excel, que también ustedes se pueden quedar con ese después de la charla. Podemos enviar la presentación y el Excel que les voy a mostrar para que después ustedes puedan ver por sí mismos cuáles fueron los cálculos. Así que
vamos a compartir el Excel, ¿ya? Se ve el Excel, ¿no es cierto? Sí, se Sí, ve. Sí, se ve. Sí, Perfecto, ok. Muy clarito. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo un precio bruto? No es el caso, no es este caso, ¿ya? Pero si yo tengo un precio bruto, en realidad, ¿cómo yo calculo el precio neto? Así, porque es una regla de tres simple. El precio bruto es el 119% del producto. O sea, es el 100 más el 19. Así yo lo tengo que considerar. Por lo tanto, el precio neto a partir de un precio bruto es el precio bruto dividido por uno más el 19%. Y así yo puedo sacar el valor neto del producto. Y el IVA, un poquito más complejo en la fórmula, es la multiplicación que nuevamente son reglas de tres simples, y la multiplicación que se ve en esta pantalla. Entonces ustedes pueden aquí poner el precio, no sé, pues pueden poner 5.000 y pueden saber rápidamente cuál es el precio neto y el IVA de cada uno de esos productos. ¿Ya? Ya, vamos al ejercicio número uno entonces. Ya, ¿cómo dijimos? Dijimos que los costos fijos mensuales, el arriendo, el trabajador, ¿no es cierto? Gastos comunes es 1.650.000 pesos. Costos variables por cada empanada, 1.100. El precio de venta, 3.200, ¿no es cierto? Después nos piden, mira, queremos hacer cálculos para ver cuánto debo vender al día, son 26 días trabajados. Y por último, mira, yo quiero, ya sé el punto de equilibrio, pero quiero ganar 1.000.000. ¿Cuánto tengo que vender en empanada? Entonces, la respuesta A, ¿cómo yo calculo el margen de contribución? Precio, valor menos el costo unitario, ¿no es cierto? Así es simple. Entonces, el margen de contribución es 2.100. O sea, por empanada, yo gano 2.100 pesos. Punto de equilibrio, ¿no es cierto? Aquí vamos a la fórmula. Todo esto está redondeado, obviamente. Entonces, como nos dice que la fórmula de los costos fijos dividido por el margen de contribución es 1.650.000 pesos dividido por 2.100 pesos. Y eso me da 786 empanadas, ¿ya? Tengo que vender 786 empanadas para no ganar ni perder. ¿Cómo calculo el punto de equilibrio, no es cierto? En pesos. ¿Cuánto significa eso en venta? Bueno, esos 786 empanadas la multiplico por el precio de venta, que son los 3.200, y aquí yo tengo el punto de equilibrio en ventas. Eso tengo que generar en ventas de empanadas de pino para no ganar ni perder. ¿Cuál es la venta diaria mínima de empanadas? ¿No es cierto? Considerando que son 26 días, bueno, las 786 empanadas dividido por los 26 días trabajados me da un total de 30 empanadas de venta al día. Debo vender 30 para quedar por todo un mes, ¿no es cierto?, los 26 días trabajados, para no ganar ni perder. Y después, bueno, si yo quiero tener una utilidad de 1.000.000, ¿cómo se calcularía la utilidad si yo quisiera saber cuánto tendría que producir para tener una utilidad de 1.000.000? ¿Alguien? Le agrego al costo fijo ese millón, ¿ya? Si vamos a la fórmula nuevamente, eh, asumamos que la rentabilidad en el fondo, y aquí donde nos empezamos a complicar un poco, perdón, ahí está, asumamos que sobre el costo fijo le voy a cargar 1.000.000 de utilidad. Por lo tanto, nuestro costo fijo en realidad se va a abultar por 1.000.000, y así podemos determinar esa rentabilidad. Por lo tanto, acá lo que hacemos es sumar al costo fijo una utilidad. Entonces, en realidad, el costo fijo que cubriría la utilidad serían 2.650.000, y eso lo dividimos por el margen de contribución, que es la ganancia por empanada de 2.100. Y con eso, ¿no es cierto?, tenemos que para tener una utilidad
de 1 millón de pesos, debemos vender 1.262 empanadas. Y la venta mínima diaria para poder lograr esto es de 49 empanadas. O sea, de 30 empanadas, que es el punto de equilibrio, al día, pasamos a vender 19 empanadas más, que darían las 49 empanadas, ¿ya? Entonces, con esta información, uno ya puede tomar ciertas decisiones. ¿Qué decisión podríamos, vamos a volver a la presentación, qué decisiones podríamos tomar con esta información? ¿Me expliqué bien? ¿Hay alguna duda? Consulta. Creo que hay uno en el chat. A ver, disculpa, si ahí, Andrés se tuvo que ir. Eh, ¿Qué decisiones puedo tomar con esta información? ¿Sirve para algo saber esto, no? Si queremos invertir, por ejemplo, queremos saber cuánto dinero generar extra para poder, no Ujú, sé, comprar una máquina en el caso de la empanada o qué sé yo. ujú, O en el caso de los libros, igual, si quiero invertir en alguna editorial que no tengo consignación, ujú. eh, me sirve saber esto porque sé cuánto tengo que vender diario más para poder generar una cantidad de dinero y poder invertir. Claro, exacto. Podría, si de repente anda un poco baja las ventas, Rocío, tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a hacer más marketing. No estoy cumpliendo con el mínimo de venta al mes, tal vez. Tal vez diario es muy duro diario, porque los días pueden variar mucho, pero de repente a mitad de mes o al fin de mes, puedes decir, ¿sabes qué? Este mes no estuvo tan bueno, ¿sabes qué? Voy a tener que empezar a invertir un poquito más en marketing, porque no estoy llegando al objetivo. O sea, con esto yo me puedo plantear un objetivo de ganancia mensual, ¿no? Eso. Y trabajar para eso. Eso es súper importante. Entonces, con Gracias. esto yo puedo saber desde cuánto empiezo a ganar y perder y me puedo plantear un objetivo de utilidad y trabajar para ese objetivo de utilidad, ¿ya? Ahora, el hacer más marketing va a implicar que mi costo variable va a aumentar, ¿no es cierto? Sí. Porque tuve que hacer una campaña publicitaria, por lo tanto el costo de venta del libro va, pero la idea obviamente es poder después complementarlo con otras métricas, como por ejemplo mi campaña se pagó, el retorno de la inversión. ¿Se pagó mi campaña o no se pagó? ¿Ya? Entonces, bueno, esas son las decisiones que empiezan a ser más al detalle respecto a este tema de cálculo de costos. Pero ya me empieza a dar ciertas luces, ciertas metas, ciertas métricas que yo puedo ocupar para el día a día, ¿cierto? O para el mes a mes, ¿cierto? Perfecto. Gracias. Ahora, súper, un gusto pues. Vamos al multiproducto, porque ¿qué pasa? Que en realidad una empresa, ¿ustedes creen que hay alguna empresa de empanadas que solo venda pino, que no venda nada más? Es medio raro, ¿no? O que Rocío vende un solo libro, No. tampoco es medio raro, ¿no es cierto? O que Jenny vende un solo corte de pelo, es raro, ¿no es cierto? No, eso no es así. Uno siempre vende más de un producto o de un servicio. Por lo tanto, lo más adecuado es hacer un cálculo de punto de equilibrio multiproducto, no de uno solo. Hicimos el de uno solo para entender la lógica que hay detrás, pero en realidad uno debería ocupar uno que es multiproducto. Y para ello debemos calcular el margen de contribución de cada uno de los productos, es decir, cuánto gano por producto. Y lo otro también que tenemos que saber cuánto se participa en las ventas, ¿ya? Por ejemplo, veamos el caso de Jenny, que tiene su peluquería. ¿Cuáles son los cortes de pelo o los servicios, el más común, Bueno, hoy en día es el degradado, que es el más el más común. común? Ya, Sí. perfecto. ¿Y cuánto de los degradados representa la cantidad de servicios que tú haces? ¿Un 20%, un 30%, un 50%? ¿Cuánto representará el total de ventas, los degradados? En este momento yo creo que representa por lo menos el 70%. El 70%, la gran mayoría, ¿ves? Ya, entonces, muchas gracias, Jenny. Con esa información, ¿no es cierto? Yo puedo después construir mi punto de equilibrio. Tengo que saber cuánto gano por producto o por servicio y cuánto de eso representa las ventas, que es el W. ¿Ya? Entonces, la fórmula de punto de equilibrio no cambia, el costo fijo sigue siendo el mismo, pero
tenemos que saber el margen de contribución unitario del producto 1, del producto 2, hasta el producto N, o sea, por cada producto que yo tenga. Y el margen de contribución ponderado, ¿no es cierto? Ahora ya no es un margen de contribución, sino que ese margen, esa ganancia la tengo que ponderar por esta participación en las ventas. Entonces, por ejemplo, si en el degradado que tiene una cierta rentabilidad gana tanto por producto, tengo que multiplicarlo por ese 70% que nos dice. Y así tengo un margen de contribución ponderado por producto. ¿Ya? Sé que puede ser un poquito complejo, pero lo vamos a ver en el ejemplo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener dos productos en este ejercicio número 2, que es la empanada de pino y es la empanada de queso. ¿Ya? Entonces, eh, fue un éxito el tema de las empanadas de pino y la administración de Empanadas Son nos dijo, bueno, vamos a diversificar con empanadas de queso porque el público está pidiendo también empanadas de queso. Debido a que ambos productos comparten la misma estructura y personal, los costos fijos se mantienen, eso no cambia, pero la gerencia necesita saber cómo cambia la meta de venta ahora que existe una mezcla de productos con distintos márgenes, ¿ya? Y nuevamente vamos a suponer que se están usando valores netos, sin IVA. Entonces la información financiera, como decíamos, el costo fijo se mantiene en 1.650.000. Los costos unitarios, obviamente, hay información adicional. Sabemos que el costo unitario por empanada de pino es de 1.100 pesos y en el caso de la empanada de queso es un poquito menos, son 900 pesos de costo por empanada, ya porque obviamente la empanada de pino lo más caro obviamente es la carne y algunos de los otros insumos y la empanada de queso en realidad solo tiene queso y la masa, ¿cierto? Y es más barato. En este caso, hipotético, 200 pesos más barato. También tenemos información de que los precios cambian, eh, por lo mismo, también por la demanda. Cambia por dos razones, la empanada de pino es más cara producir, pero además es más demandada que la empanada de queso, por lo tanto, la empanada de pino va a estar a 3.200, tal cual el ejemplo anterior, y la de queso va a estar a 2.800 por unidad. Esa es la estrategia de precios de este caso. Y la mezcla de ventas. De acuerdo a las proyecciones de demanda, se estima que el volumen total de ventas se distribuye de la siguiente manera. Ya, 60% es de empanada de pino y 40% el restante de empanada de queso. Así, esta es la mezcla de ventas. ¿Ya? Este porcentaje yo lo voy a saber si no lo estimé previamente, inicié mi negocio con la práctica. En la práctica yo voy a saber, bueno, qué se vende más y qué se vende menos. Y ahí voy a tener la información de la mezcla de ventas. Entonces, ¿qué se pide? Bueno, determinemos el margen de contribución unitario por cada uno de los productos. Calculemos el margen ponderado, o sea, ese margen multiplicado por el porcentaje de participación en las ventas. Calculemos el punto de equilibrio total en unidades. Desglosemos cuántas unidades de empanada de pino y cuántas de queso se deben vender específicamente para no tener pérdida. Recuerden que estas unidades mensuales del punto de equilibrio no va a estar, no, te da un número, entonces no te dice cuáles son de queso y de pino, eso hay que hacer un cálculo adicional. Determinar la meta de venta diaria por producto, asumiendo que el local obviamente abre los 26 días del mes. Y si el dueño busca una utilidad de 1.500, creo que le puse 1.000, 1.000.000. Vamos a poner 1.000.000, después te lo voy a cambiar. 1.000.000 mensual, ¿cuántas unidades totales debería vender bajo la misma mezcla de venta? ¿Ya? Muy similar a lo anterior, pero hay algunos pasos adicionales. Así que vamos a ver este ejercicio nuevamente en el Excel. Recuerden que este Excel yo se lo puedo dejar sin problema. Ya, nuevamente, los costos fijos se mantienen, el costo unitario de variable unitaria de la empanada de pino sigue siendo 1.100.000 y se agrega la de queso que es 900, costo de pino 3.200, costo de queso 2.800. Esto también es nuevo, la mezcla. 60% de las empanadas que se venden son de pino, o 6 de cada 10 son de pino, y 4 de cada 10 son de queso, 40%.
los días trabajados son los mismos y vamos a hacer una comparación con la utilidad, ¿no es cierto?, de 1 millón, que lo vamos, acá después lo puedo arreglar en la presentación, de hecho ya lo arreglé. Ya. Ok, entonces, respuesta A, ¿cuál es el margen de contribución de la empanada de pino? Sigue siendo la misma, ¿no es cierto? Y la fórmula de cálculo es el precio de venta unitaria, recuerden, neto, menos los costos variables neto, me da 2100. Y la empanada de queso, 900 de costo, menos los 2800 de precio, ¿no es cierto? Me da 1900. O sea, ¿cuál de las dos es más rentable? En este caso, obviamente que es más rentable la empanada de pino, ¿ya? Por lo tanto, si tengo que hacer marketing, tal vez me voy a enfocar más en las de pino que en las de queso. Pero las de queso las voy a tener igual porque nos falta alguien que pide una queso. Y la idea, obviamente, es poder satisfacer la demanda. Ya. Margen de contribución ponderado, ¿ya? O sea, este margen tengo que calcular, multiplicarlo por la participación en las ventas. Entonces, la empanada de pino son los 2100 que están aquí por el 60%, y eso nos da que por empanada vendida, la empanada de pino en el fondo está aportando 1260 pesos. Y en cambio, la empanada de queso, que tiene un margen de contribución de 1900 a la ganancia, por 40 nos da que está aportando con 760 pesos. Por lo tanto, el margen de contribución ponderado total, en la suma de estos dos márgenes, es de 2020 pesos, ¿ya? Eso es lo que se gana en promedio por venta de empanada, independientemente si es de pino o queso, eso es lo que se está ganando en promedio, ¿ya? Que en el fondo es muy similar al promedio de estos dos, pero no es el promedio, porque esto es 50-50 y sabemos que esto en realidad no es así, no es 50-50, sino que es 60-40. Perfecto. Entonces, ahora vamos al punto de equilibrio. Ya tenemos todos los datos. Costo fijo dividido el margen de contribución. Costo fijo 1.650.000 dividido por los 2020 me da que debo vender 817 unidades. Más que el ejemplo anterior, ¿no? El ejemplo anterior tenemos que vender 786 de pino, de aquí tenemos que vender más, porque las de queso no son tan rentables, entonces tengo que vender un poquito más, por esa razón. Eh, ya, ¿cómo calculo a partir de las unidades cuántas son de queso y cuántas son de pino? Fácil. Las 817 las multiplico por el porcentaje de cada una. 60% de estas empanadas son de pino, que son 490, y un 40% de estas empanadas, de las 817, son de queso. Son 327 unidades. Y las dos obviamente suman las 817. Eso es lo que yo debería estar vendiendo según la mezcla de ventas que hay, para poder cumplir con el punto de equilibrio. No ganar ni perder. Entonces, la venta diaria mínima, fácil. Las unidades totales mensuales las dividido por los días trabajados, que serían 26. Están aquí. Lo mismo con las empanadas de queso. 327 dividido por 26. Y eso me da, si yo la sumo, las unidades que debo vender de totales, ¿ya? Pero la mezcla es 19 de pino y 13 de queso. Y ahora, si quiero una utilidad de 1 millón, recuerden, se lo sumamos al costo fijo y hacemos el mismo cálculo. Sumamos el costo fijo de 1.650.000 más 1 millón de utilidad, dividimos por el margen de contribución ponderado total, que son las 2.020 pesos, y tenemos nuestras unidades de venta, que son 1.312, y con la ponderación del 60 y 40 podemos determinar rápidamente las unidades
vendidas. Si se fijan, la diferencia entre los dos ejemplos es que cuando vendo empanadas de pino, tengo que vender menos para obtener la misma utilidad o para el punto de equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el margen de contribución de la empanada de pino es mayor que la de queso. O sea, gano menos por venta de empanada de queso. Pero nuevamente, sería una buena decisión eh, eliminar las empanadas de queso. Volvamos a la pregunta. ¿Me expliqué bien o no? ¿O hay algo que quedó como no tan claro? ¿Aló? Consulta. Sí, O sea, que tendríamos que sacar el punto de equilibrio por cada producto para ver cuánto queremos ganar. o sea, lo importante para poder sacar el punto de equilibrio multiproducto es que tenemos que determinar, bueno, los precios de venta de cada producto, obviamente, neto, cuánto de ese producto participa en las ventas. Bueno, el producto uno participa un 20%, el producto 2 un treinta por Ya. ciento, ¿sí? Y cuánto gano por producto. Y eso Ok, ya me da la información necesaria para después calcular el margen de contribución ponderado. O sea, el margen ok. de cada producto, pero multiplicado por su participación en las ventas. Y esa suma después por esa suma se divide el costo fijo. Y ahí tengo las unidades completas de todo. Y ahí después yo puedo desglosar cuánto necesito vender de cada producto. Esa es como Ah, ok. la idea. Pero es importante, Carla, tener información histórica de cuánto vendo de cada producto, así tal cual como estoy. ¿Ya? Entonces, Ya. ¿qué decisión yo podría tomar eh, con esto? Les pregunto, ¿tengo que eliminarlas de queso? Porque claramente es lo que me hace menos rentable el negocio. Pero ¿Qué hago? eliminarlas, si las tienes, si te piden eventualmente, yo las tendría quizás en menos cantidad. Exacto, en menos cantidad. O sea, si me compran 60-40, debería tener más de pino, un poquito más de pino y no tanto de queso. Eliminarlo no sería adecuado porque tengo que conocer la demanda. La gente que compra empanadas en general pide lo más comunes de pino y queso y después viene otra categoría que son las de marisco. También se pide, ¿ya? Pero tener esa oferta me permite posicionarme como una empresa que tiene distintos tipos de empanadas y tal vez eso es lo que la gente está buscando. De hecho, hay más tipos de empanadas aún. ¿Ya? Y yo podría hacer un negocio, obviamente, como que se dedica a eso. Eh, pero eliminar solamente porque no tengo tanta venta o no es tan rentable no es una buena decisión, como decía Andrea de su clínica odontológica, porque la gente viene por otras cosas, ¿ya? Lo que sí puedo hacer es tratar de hacer publicidad de aquellos productos, servicios que me son más rentables para que los venda más, los que me cuesten menos tiempo, menos insumos, menos gastos, ¿no es cierto? Yo esos los puedo potenciar más, ¿ya? Y esa es como la idea detrás también de por qué calcular los costos. No solamente saber cuánto gano y cuánto pierdo, sino tomar este tipo de decisiones. O ver, oye, tal vez el queso que estoy ocupando es muy caro, ¿no? Habrá un queso que sea más adecuado y puedo empezar a probar, o sea, prototipar los productos. Yo puedo empezar a tomar esas decisiones. ¿Ya? Esa es la lógica, obviamente, de calcular los costos. No solamente es calcularlos por calcularlo o porque me gusta la matemática, sino porque después yo quiero tomar decisiones después de los análisis que yo vaya tomando. Ella en la mano levantada, Miguel. Hola, sí, lo que yo creo es que eliminar un producto es un error porque, por ejemplo, a mí como hombre me pasa que a mí me gusta ir a un solo local y comprar todo. Entonces, no ir por local comprando, no sé, pues voy a este local, compro una cosita y después tengo que ir a otro, después tengo que ir al otro y la idea es como comprar todo en uno, por ejemplo. A mí me pasa eso, que trato de ir a un Exacto. local en donde tenga de todo, entonces, no voy seguro ahí y tengo todo. Exacto, Miguel. La conveniencia, porque al final uno no compra productos, uno compra experiencias y compra por conveniencia. Entonces, si yo voy a un mini market y el mini market
tiene un solo tipo de bebida, porque es la más rentable, es una mala decisión, po, porque me estoy dejando todas las otras personas que no les gusta esa bebida y que compraría otra, ¿no es cierto? Y como dice Miguel, a veces yo tengo que hacer una cartera de productos que le resuelva un problema al cliente. Entonces, si Miguel quiere comprar, por ejemplo, en Mini Market, las compras del mes, entonces yo debería tener productos que atiendan a esa demanda, ¿ya? Ahora, eso requiere un cierto grado de análisis y de estudio por cada tipo de empresas. ¿Cuál es la cartera de productos y de servicios adecuada para ser más rentable? ¿Ya? Ese es un estudio que hay que hacer. Los costos solo son una herramienta de control para ver cuánto estoy ganando por producto, qué producto yo tal vez yo podría potenciar más en una estrategia publicitaria, dónde yo debería estar poniendo ojo para contactar tal vez otro proveedor de un insumo, ¿no es cierto? Y para tomar esas decisiones. Pero no debería ser una toma de decisiones para determinar el precio final, ni tampoco si un producto se queda o se va, porque hay otros factores que son importantes. Y ahí eso también yo creo que es un mensaje súper importante que les quería comentar. Y ya pasándonos de la hora, yo pensaba que iba a durar menos. Creo que ya hemos abordado todos los temas de la charla, por lo tanto ahora me gustaría que me comenten qué es lo que aprendieron o qué cosas nuevas ustedes se quedaron, ¿ya? Antes de terminar, porque mi colega Jessica también les va a enviar una encuesta por correo y quiere reforzar ese tema para que nosotros les podamos enviar la presentación y el Excel. ¿Alguien se quiere comentar con qué se quedó, qué aprendieron nuevo, qué no habían considerado previamente en sus negocios? En Se mi quedan con más caso, dudas. en mi ¿Sí? caso, más allá de sacar los costos, es también esa parte del punto de equilibrio, que obviamente es lo que me va a ayudar a visualizar si el negocio de verdad me es rentable o no. Y creo que es lo que voy a trabajar ahora también en mi negocio. Vendo pizzas, pasta, sándwich. Entonces, Ujú. claro, tengo el costo de los productos y tengo sí un historial de cuáles son los productos que más vendo. Entonces, pero tenía mis dudas recaían en si de verdad me es tan rentable o no. Porque, claro, ya ahora con el punto de equilibrio, ahí podría ver dónde me es más rentable y qué es lo que más tengo que impulsar. Exacto. Qué bueno, Carla, excelente. Carla, te vas con una tarea. O sea, la charla Sí, por lo menos te da un puntapié inicial para empezar a desarrollar este cálculo y las ganancias. exactamente. Qué bueno, Vale, excelente. gracias. Súper, excelente. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión? ¿A alguien le pareció la charla un poco básica? Porque traté de hacerlo básica, pero tal vez quedó demasiado básico. ¿Esperaban algo distinto? ¿O les sirve? ¿Tienen un negocio que tal vez está más avanzado con eso? Cuéntenme, no hay ningún problema. En mi caso, Alfredo, la verdad que en estas cosas uno siempre tiene que estar retroalimentando y nunca deja de aprender conceptos nuevos, porque me pasa, por ejemplo, el reconocer qué tipo de empresa también tú tienes. eh, Uno siente que avanza, pero también comienza en nuevos servicios que también va prestando y que tiene que ir aprendiendo. Así que a mí esto me sirve todo. La tarea es con los cálculos que ahí me perdí en los últimos, pero ya teniendo el material va haciéndolo con cada uno de los servicios que va prestando. En mi caso, yo tengo varios servicios, es mixto, pero Ujú. yo tengo un espacio de evento acá en Puyehue, más cerquita pero los días que no estoy en evento, yo estoy en terreno, yo ofrezco servicios de jardinería, mantengo jardines en relación a plantas. Y lo cruzamos acá con el vivero, que la mamá tiene un vivero de planta ornamental, entonces ahí estamos un poco dándole un orden. Hago rutas y trabajo también en el área educativa, en el cuidado del medio ambiente, entonces estoy ordenando todas esas partes de servicio que involucra manufactura también, porque cuando tengo eventos yo ofrezco el evento en el tema, por ejemplo, he ido eh, haciendo cambios en el buffet. Yo hago buffet campestre, que a veces me es más práctico
Y no es que también he ido aprendiendo que no es que van a comer más, pero me facilita cuando no tengo mucha gente, por ejemplo, que llevo un plato frío a la mesa, no sé, son de las cosas que he tenido que ir Mm. tomando, llevando a la práctica, ensayo-error, y el tema de costos es súper potente, como decían, hay cosas que tengo que ir mejorando, Ujú. ver otros productos, y estoy en un sinnúmero de servicios que también que estoy ordenando, así que excelente, me encantó. Muchas gracias. Perfecto, Claudia. Te recomiendo algunas cosas con lo que me dice. Es que si es que los productos, los servicios que tú vendes van dedicados a distintos segmentos. Es decir, por ejemplo, si yo voy a un mini market, yo puedo usar caja vecina, un servicio, yo puedo comprar pan y yo puedo comprar los productos de reventa. Ahí, obviamente, todos esos distintos tipos de negocios están relacionados con el mismo cliente. Si tu negocio está apuntando a distintos tipos de clientes y no necesariamente un cliente pasa por todos los servicios, entonces te va a convenir más analizar los costos como unidad de negocio, separadas. Ok, Tal vez agrupar el salón de eventos con, ¿no es cierto?, con la comida, el tema de los guías turísticos, si no está relacionado con el salón de eventos, hacerlo por su parte, el vivero por su parte, ¿ya? Eso va a ser probablemente más conveniente para analizar cada unidad de negocio por separado que tratar de tomar todo en conjunto, mm, ¿ya? ¿Ya? Entonces correcto. eso también es importante que lo analices, porque así tú podrías evaluar de mejor manera cada área de la empresa, en el fondo. Correcto, gracias. Sí. Súper, un gusto. Don ¿Alguien Alfredo, más? don Sí, María. Alfredo, em, la clase va a quedar grabada. ¿A dónde podemos acceder después para ver bien la fórmula? Sí, está grabada. No sé si la vamos a subir porque tal vez no está. Es la primera vez que hago este tipo de charla, entonces debe estar no tan buena. O sea, para que alguien más la vea, participar puede haber sido interesante, pero sí nosotros vamos a enviar la presentación y también el Excel para que puedas tener la información ahí, María, y ver las fórmulas y todo eso. Lo que sí es importante es que para eso respondan por favor las encuestas de la charla, porque nosotros evaluamos cada una de las cosas que hacemos, desde la asesoría hasta la charla, para poder ir mejorando nuestro servicio. Y eso sí lo necesitamos para poder después enviar la información a sus correos. Ya, muchas gracias. Un gusto, pues. Bueno, yo creo que ya estamos. Podemos dar cierre. No sé si está ahí